Evolución del pensamiento administrativo presentado por Daniel Andrea Duque, Administración de Empresas. El pensamiento administrativo es muy antiguo, ya que nace con el nombre mismo, porque en cualquier tiempo de la historia ha habido la necesidad de coordinar, tomar decisiones y ejecutar. Sin embargo, la historia de las organizaciones y su administración tiene su origen en una época más reciente. Conforme a la evolución de la humanidad fue avanzando, las personas empezaron a escribir, pero sobre todo empezaron a lograr organizaciones que fueran más eficaces y eficientes, mucho antes de que se conociera el término de administración como lo conocemos hoy en día. Sumeria, 5000 años antes de Cristo. Surge la escritura y fue la base del progreso. Surgió con el desarrollo del comercio, con un sistema en el que se registraban las transacciones comerciales. Estos registros se grillas de arcilla y los más importantes en tablas conocidas al horno mediante sus representaciones pictográficas. Aparecen grandes organizaciones. Los templos eran casas de culto a los dioses, en tanto que los palacios eran habitados por los reyes juntos con su corte. Estos eran administrativos. En esta época, los alimentos y los utensilios que no se utilizaban eran excedentes y se acumulaban en los almacenes de los palacios. También en esto se realizaba tareas artesanales mediante la escritura y los archivos. Empezaron a producir objetos. En estos formaban jerarquías entre maestros artesanos, obreros y aprendices. Asimismo se les pagaba a los trabajadores y de esto dependía de su capacidad y puesto. Surgió la estratificación laboral. Egipto, 4000-2000 años antes de Cristo. Los egipcios encontraban con dirigentes que tenían la capacidad de plantear, organizar y controlar a miles de trabajadores para la construcción de sus monumentos. Las pirámides de Egipto son la mejor evidencia que hay hoy en día que aún continúan en pie. En la construcción de una pirámide se necesitó el trabajo de más de 100.000 personas que trabajaron arduamente durante 20 años. En Egipto, al tipo de administración se veía como una coordinación de los trabajadores encaminados al cumplimiento de un objetivo previamente fijado. La civilización ya contaba con cargos especiales, es decir, contaban con un arquero, recolectores de miel y marineros. Babilonia, 2000-1700 años antes de Cristo. La ley y la justicia eran conceptos importantes en el modo de vida de los babilónicos. La justicia era administrada por los tribunales que cada uno tenía de acuerdo a los jueces. Cuando encontraban a alguien culpable se les castigaba con pena de muerte, los volvían esclavos, los desterraban. Las compensaciones por daños menores eran de 3 a 30 veces el valor del objeto perjudiciado. Dentro del código se estipulaban aspectos relacionados con la compraventa de animales, casas, esclavos, la construcción de casas, la cantidad de pago, los precios y otros aspectos muy similares a la actualidad. Amador. Los hebreos, 1200 años antes de Cristo. Moisés fue uno de los hebreos más provenientes, fue un líder y administrador con habilidades en el gobierno, en la legislación y en las relaciones humanas. Moisés hizo un buen trabajo de selección de personal, capacitación y orientación, la delegalización de la autoridad mediante la asignación de tareas, así como también la efectividad del principio de extensión, fueron uno de sus aportes. Después surge la administración en China, en donde incursionaron ciertos principios de comportamientos sobre la organización, planificación, dirección y control, lo que actualmente se utiliza en las empresas. Grecia, 500 y 200 años antes de Cristo. Sócrates utilizó en la organización aspectos administrativos y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habló de las aptitudes naturales de los hombres y dio origen a la especialización. Aristóteles habló de cómo lograr un estado perfecto. Y Pericles dio uno de los principios básicos de la administración, la selección del personal. En Roma, 2000 años antes de Cristo y 400 años después de Cristo, la administración del Imperio Romano fue centralizado. El pueblo romano tuvo administradores que hacían cargo de ella, recibían el nombre de gestores o mandatarios. En el Estado tenía un orden jerárquico de importancia para el Estado. Roma se clasificó entre estas siguientes tres empresas:
Las públicas, empresas que realizaban actividades del Estado. Semipúblicas, empresas que pertenecen a sindicatos, y las empresas privadas eran las que pertenecían o eran manejadas por los civiles. También surge la Iglesia Católica. En la Edad Media, la Iglesia no aceptaba el lucro y el comercio como una actividad buena u honesta. Al ser así, nace una nueva corriente llamada ética protestantina, que sí acepta y fomenta la acumulación de riqueza entre los aspectos religiosos. Dentro de sus principales exponentes se encuentra Max Weber, Martín Lutero y Benjamin Franklin. La Revolución Industrial fue también una época representativa por varios inventos y descubrimientos, por ejemplo, lo que fue la máquina de vapor. De estos inventos dieron pie al desarrollo industrial. Desaparecieron los talleres artesanales y aparecieron las fábricas, donde había un patrón y habían trabajadores quienes vendían su fuerza de trabajo. Se justificó al artesano por sus obreros especializados y surgió la producción en serie. La administración en sí no tuvo grandes avances o aportes. Esta época se caracterizó por ser la explotación del hombre por el hombre. Grandes contribuyentes preclásicos fueron Adam Smith, publica en 1776 su libro La riqueza de las naciones. Después de su publicación se conoce como el inicio de la economía clásica y lo que sería después el capitalismo. En este libro se incluían argumentos sobre las ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad podían obtener en la división del trabajo. Robert Owen fue un empresario británico que reconocía la importancia de los recursos humanos, fue pionero en la aportación de ideas para mejorar trato hacia los trabajadores y mejores condiciones de trabajo. Charles Babbage fue un matemático inglés conocido como el padre de la computación moderna. Sentó las bases creando los elementos básicos de la primera calculadora. Babbage diseñó planes de incentivos o reparto de utilidades. Asimismo, fue el pionero de la especialización laboral y estudió de los tiempos y movimientos. Henry Townshend, ingeniero mecánico que definió la importancia de la administración como ciencia y como una disciplina independiente. También recomendó el desarrollo de los principios de la administración. También surge la administración científica. Frederick Wilson Taylor, conocido como el padre de la administración científica, sus intereses principales eran acreditar la productividad mediante la mayor eficacia en la producción y el pago para los mejores trabajadores a través de la aplicación del método científico. Algunos de sus principios son la planeación, preparación, control y ejecución. Frank y Lillian Hilbert. A Frank se le conoce principalmente por sus estudios de tiempos y movimientos. Lillian, una psicóloga industrial que se enfocó en los aspectos humanos del trabajo y en comprender la personalidad y las necesidades de los trabajadores. Los Hilbert diseñaron a su vez un sistema de clasificación para darle nombre a los 17 movimientos básicos manuales que ellos llamaron Telbis. Esto le permite a los Hilbert analizar con mayor precisión los selectos exactos de los movimientos manuales de cualquier obrero. Henry Gantt propuso una selección científica de los trabajadores y la cooperación armónica, entre ellos la gerencia. Gantt fue el iniciador de las gráficas para calendarizar la producción, una ayuda práctica para planear, programar y controlar. La gráfica de Gantt se sigue usando en nuestros días. También marcó la importancia de las necesidades de la capacitación. Hugo Munsterberg aplicó la psicología a la industria y la administración. Se enfocó en la determinación de las condiciones para mejorar el trabajo de individuo y encontrar las maneras de influir en los trabajadores para que estos actuaran de acuerdo a los objetos de la administración. Mary Parker Follett estudió la dinámica de los grupos y tuvo ideas relacionadas con la administración del poder, la integración y de los sistemas organizacionales y la evolución de los problemas. Y Elton Mayo estudió la influencia de las actitudes y relaciones sociales en los grupos de trabajos sobre el desempeño. Abraham Maslow. Según Maslow, las necesidades de los individuos estaban catalogadas a niveles que se presentaban en forma de una pirámide, donde los niveles abajo debían quedar satisfechas antes de pasar a satisfacer las necesidades de los niveles más altos.
las fisiológicas, seguridad, afiliación, autoestima y autorrealización. Y por último, tenemos la teoría de los sistemas. Un sistema abierto es en cual la organización tiene una interacción continua con su ambiente, y un sistema cerrado, el sistema de la organización interactúa poco o casi nada con su medio ambiente y la retroalimentación que se recibe es muy poca. En conclusión de lo que hablamos, la administración ha pasado por grandes etapas evolutivas o constructivas que se dan origen a la administración que podemos ver en la actualidad. Sin embargo, se pueden ver huellas de la administración que hace siglos son aplicadas en el mundo actual. Esto se debe a que los conceptos son adaptados con mejoras para así obtener mejores resultados tomando en cuenta el factor humano. Gracias.